Este domingo Karol G va a hacer historia como la primera mujer latina en encabezar el Festival de Coachella. Pero ¿qué podemos esperar? Aquí nuestras predicciones para Carolchella. Me gustaría ver, y no dudo, que vamos a tener momentos icónicos entre la industria colombiana. Me encantaría ver una Shakira para TQG. Me encantaría ver quizás un Ryan Castro que está teniendo un gran momento. Junto a Chris MJ de Chile para cantar Una Noche en Medellín. Me gustaría ver también, que sé que fue una canción controversial, pero sí sé que puede ser un momento bien poderoso si vemos a todos esos artistas juntos en Coachella cantar Más 57, a un J Balvin, Maluma, Fade, DFZM, Blessd. O sea, si lo vemos a todos, a Ryan en ese escenario cantando juntos, creo que podría ser un momento muy poderoso. Yo creo que como invitados, Karol G posiblemente puede traerse a Becky G, porque Mami me está resonando tanto en la cabeza. Es un tema clásico ya a este momento, y tener a las dos Gs rompiendo, increíble. Aparte, Becky ya ha estado en Coachella antes, entonces tuviera todo el sentido, aparte siendo de LA. And hear me out. Obviamente nos gustaría ver a Marco Antonio Solís en ese escenario cantando Coleccionando Heridas, pero no solo Marco Antonio Solís, sino los Bookies que estén tocando la canción, ¿right? Pero para tener a alguien de los clásicos, de los originarios como los Bookies, Marco Antonio Solís, que se merecen todo ahora, y que ellos fueron los de Carve the Way para muchos de esos artistas. Latin Pop original, imagínate. Podría ser una Young Miko. Drake, también, que hace poquito subió una story con la foto de Karol G y puso 200 copas. Yo creo que eso fue como que un pequeño tease. Algo que creo que está un poquito loco, pero sería muy bonito verlo, sería en la gala de Karol G, de Concora, de su fundación, llegó la hermana de Selena. Y yo creo que, obviamente, Karol G es fan de Selena. Yo creo que sería bonito si llegara a su set, maybe A.B., hicieran como que un momento ahí especial. Es posible que lleve a Peso Pluma a Coachella. Tienen el éxito culona y sería súper divertido verlas en vivo juntos. Te viene una foto y te imaginas sin ropa. Me encantaría ver a Kali Uchis también. The more the merrier. Yo siento que Karol G, la verdad, no ha dado muchas pistas hasta el momento sobre su presentación, as opposed to Bad Bunny, que sí tuvo una conferencia de prensa antes de su Super Bowl y él le dijo a todo el mundo que iba a ser una gran fiesta latina. Ahora, Karol G no lo está diciendo, pero sí lo está mostrando con estos billboards que estamos viendo en las carreteras. Hay uno que tiene un sombrero volteado de Colombia, otro muestra a Karol G una hamaca. Entonces nos está dando a entender que sí, igualmente esta va a ser una gran celebración latina. Así que I think it's a pretty cool strategy and super cute and aligned with her tropicoqueta vibes. Y también tiene un billboard que dice Calling all the papacitos. Y la verdad, yo no te pudiera decir qué papacitos se trajera, ¿verdad? Y Bad Bunny, imagínate. Yo siento que ella va a empezar con el Tropicoqueta, con el álbum. Entonces no me extrañaría que empiece así como cantando Papacito. Papacito, ay, qué rico tú. O que cante Latina Forever, porque yo creo que es un momento tan importante para las mujeres latinas en la música que esa podría ser una buena forma de empezar ese espectáculo. Y así como que con las tiñitas. La estética. No sé por qué yo me la estoy imaginando con una estética más del desierto, con ropa muy fluida, tal vez blanco. We're gonna see a lot of orange, I'm pretty sure. Sí siento que vamos a verla vestida con su pelo como lo tiene ahorita, natural, short. Me acuerdo que para uno de sus conciertos, que fue televised, no me acuerdo cuál, pero fue un gran concierto que ella hizo, no sé si fue for a streaming, pero ella sacó todas sus eras. Sacó she came out with the blue wig, sacó the red wig and then the pink wig, and I think that was pretty iconic. I think everyone loved seeing that. Maybe, si hay tiempo, sería cool verla a ella como que honrar esas diferentes eras de su vida. Pero sí creo que la vamos a ver just natural, not that much makeup, super chill, bikini tops, pineapples, como dice Ingrid.
los latinos que han tocado en Coachella son contados, probably at the palm of my hands, pero para que alguien encabece, una mujer que lo haga, es increíble. Y para mí, especialmente cubriendo música latina que está expandiéndose, que está haciéndose global. Obvio, tuvimos el halftime con Bad Bunny, ya gente de Inglaterra, de and beyond, de Japón, que cantan las canciones en español no sabiendo el lenguaje. Es un momento, pues para mí como periodista, increíble para ver, no nomás como mujer, pero como latina, especialmente porque no tuvimos que fight the odds, ¿verdad? Eso es como increíble. Si ella puede, podemos todas. No estoy segura si Carol hacer algún comentario directo sobre ICE en Coachella. Honestamente lo dudo. Creo que más bien va a exaltar a los latinos, a saludarlos, a honrarlos con su espectáculo, pero ya veremos. Siento que ella está en una posición un poco delicada para hacer comentarios estando como invitada en Estados Unidos y que arriesgaría que le revoquen la visa si hace algún comentario que moleste a la actual administración. Como hemos visto, son momentos muy delicados y siento que por eso ella quizás ha sido menos vocal sobre el tema que otros latinos americanos nacidos o que tienen ciudadanía en Estados Unidos, que se sienten con más libertad de hablar porque no corren el mismo riesgo. Sí, es un momento súper histórico y creo que ella está mostrando que con perseverancia, con autenticidad, con trabajo duro, se pueden lograr cosas históricas sin importar si eres mujer, hombre, latino, de cualquier país, de cualquier cultura. So, creo que eso in itself is making a huge statement. Yo creo que sí, Karol G va a traer su cultura de Colombia. Es el momento para que los colombianos también tengan ese spotlight a la escena global. Y me encanta de que Tropicoqueta también demostró eso, ¿verdad? Con los instrumentos, la vida playera. Yo pienso que totalmente vamos a ver mucha cultura colombiana y van a ver también muchos colombianos tan orgullosos de estar ahí en ese escenario, viéndola cantar y elevar Colombia también, elevar los latinos y no solamente eso, es el continente, Latinoamérica. Entonces vamos a ver esa representación y es muy bonito. ¿Con qué canción podría cerrar Karol G Coachella? Yo creo que podría cerrar con la canción de Bichota G. Es que es otra canción así como poderosa. Me la imagino también saliendo así como la vimos en esa gira, saliendo con el tiburón y encima del tiburón, como que súper powerful. ¿Qué canción de Karol G me hace sentir como una gran bichota? Let me see if I get this lyric right because me pongo nerviosa. Me siento bichota sin salir del bloque, todos me quieren partir, no tienen con qué, roncan, pero no pueden. Yo creo que bichota es un anthem que la verdad nos cambió el switch a todas las mujeres. Creo que Bichota es una de las canciones más empoderadas que yo he escuchado en mi vida y siempre it's gonna be a timeless hit, más que la melodía y el ritmo por la letra. ¿A quién crees tú que Karol llevará a Tropicoachella? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna noticia de la música latina. Ay, que te quedó grande la bichota.